La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de esta semana. Jueves 15 de octubre del año 2020. Mire, si bien yo soy una persona de mecha corta, pero hay veces que hago esfuerzos y trato de controlarme. Sin embargo, en la mañanera cuando toqué ayer la cuestión de lo fiscal y dije, hay que informarse, y di la explicación más o menos de qué se trataba. Y una persona dijo, no, como no tenía de qué hablar, habló de eso. Aparte de la falta de respeto que representa eso, está totalmente equivocada esta persona porque ni siquiera entendió de lo que se trató ayer la mañanera. Hoy hay elementos que vale la pena volver a tocar en relación con ese tema y suplicarle una vez más que se informe. Mire, en días anteriores apareció en redes sociales un post, o sea, una plática, donde una persona supuestamente conocedor, especialista en materia fiscal, hizo un relato o dio una explicación sobre aspectos que si no hubiese sido porque los escuché con mucha atención, diría yo que era imposible que alguien hiciera afirmaciones tan peregrinas como esa. Si bien es entendible que la autoridad fiscal en cualquier país busque obtener el mayor porcentaje de los ingresos de los contribuyentes, hay límites también que por obvias razones la sociedad no puede rebasar o no debe rebasar, so pena de que capte menos de lo que piensa captar con esas medidas absurdas en la mayor parte de los casos. Esta persona, este especialista o experto, como dicen, prácticamente hablaba o afirmaba que en el 2021 iba un ejército de empleados del SAT recorriendo el país para entrar a su casa, quitarle esto, embargarle sus cuadros, una serie de cosas. Dice uno, bueno, ¿de qué país están hablando? Miren, repito lo dicho hace un momento. La autoridad fiscal en cualquier país que usted guste, en cualquier país, busca formas diversas, las cuales está adecuando a medida que las condiciones van cambiando, para obtener dentro de ciertos límites el mayor porcentaje de los ingresos de todo contribuyente. Este tema de las tasas de ciertos impuestos es un tema tan importante que hace algunos años, creo que fue un par de economistas que obtuvieron el premio equivalente al Nobel en materia económica por los estudios que hicieron al respecto. Esencialmente sus hallazgos fueron en el sentido de que en todo país hay un porcentaje, hay una tasa a partir de la cual la autoridad fiscal no debe elevarla porque entonces genera una situación decreciente. Es decir, hace tan expoliador ese impuesto por la elevada tasa que el contribuyente hace hasta lo imposible para no pagar. Entonces, la autoridad fiscal tiene que combinar esas dos cosas. ¿Cuál es la tasa máxima que podría aplicar sin que el contribuyente diga, prefiero mejor no trabajar o cerrar mi negocio? Hoy, nuestro país está exactamente en la misma situación. Peor aún, cuando los servicios que presta o que debe prestar el Estado, y para eso son los impuestos, para financiarlos, cuando esos servicios son de pésima calidad, particularmente en dos aspectos, salud y educación,
el desempeño del Estado o del gobierno en materia de salud, de el combate a la pandemia y las medidas tomadas, ha sido, por decirlo menos, un completo desastre. Puede el presidente utilizar eufemismos que quiera, pero la verdad es que ha sido un desastre completo. Y en materia educativa, por el mismo rumbo. Los pequeños avances que se habían logrado en el gobierno anterior han sido echados a la basura, tirados por el caño, y hoy esos grupos delincuenciales tienen más privilegios que en el gobierno de Peña. Muy bien. ¿Cómo sería la reacción del contribuyente que está recibiendo pésimos servicios en salud y educación y que le eleven de una manera significativa no solo los montos a pagar, el porcentaje, sino también una serie de actos violatorios de su privacidad, etc.? Pero agréguele usted otro servicio pésimo, la seguridad. El bien público por excelencia es proveer de seguridad a la persona en su integridad física y en su patrimonio. En esas condiciones, pues, es prácticamente imposible esperar, aun cuando López piense lo contrario o los que lo rodean, esperar que intenten sacarle más dinero al contribuyente. No es lo mismo esto que digo para quienes están sustraídos, la economía informal, el delito, los delincuentes, los contrabandistas, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a personas que están en la formalidad. En esas condiciones, pues, cuando nosotros vemos que el gobierno, que dijo aquí no habrá gasolinazos, etcétera, etcétera, y plantea la eventualidad de que cuando el barril de petróleo de la mezcla mexicana de exportación o los crudos marcadores bajen de precio por barril y como consecuencia baje la gasolina, con la mínima racionalidad el precio final de la gasolina debería también bajar. Sin embargo, como he dicho y hoy lo repito, es tal la desesperación que no solo no va a bajar, sino que ese porcentaje o esa cantidad que debería bajar, la van a aumentar en el IEPS. ¿Para qué? Para que usted siga pagando lo mismo y no se beneficie de la reducción en el precio del petróleo y el gobierno capte más. Eso es una parte importante que refleja la actitud desesperada del gobierno para obtener recursos. Es evidente que hay otras decisiones, que si a las bebidas alcohólicas les va a cambiar, que si a esto, que si a lo otro. Sin embargo, cuando vamos a tener una caída de la economía, del Producto Interno Bruto, alrededor del 10%, lo que aconseja la prudencia es buscar la eficiencia en los recursos escasos que captaría el gobierno, más que desaparecer entidades, reducir estructuras fundamentales para el funcionamiento del sector público. A eso me refiero tanto ayer como hoy. Y cuando de repente sale alguien que no tiene la menor idea de las cosas, dice, es que no tenía tema y habló de lo fiscal. Perdóneme, señor. Pero hoy la parte fiscal es quizá la columna vertebral de la viabilidad de este gobierno. Porque sin eso, nomás no va a poder funcionar ni va a poder satisfacer todos los sueños de millones y millones de vividores del erario. Y eso significaría menos votos para López y los suyos el 6 de junio del 21. ¿Qué he dicho yo y lo repito hoy? Infórmese. ¿Por qué ese afán de nosotros los mexicanos de buscar siempre que alguien nos resuelva nuestra... Oiga, ¿y qué piensa usted de esto? Señores, desde el 8 de septiembre en el paquete económico, ahí está la iniciativa de ley de ingresos y hay elementos importantes a conocer en la miscelánea fiscal enviada al Congreso. ¿Por qué no buscamos esos documentos? ¿O por qué no buscamos a alguien, un contador o alguien
¿Por qué ese afán? Oiga, ¿y por qué esto? Y explíqueme esto. Como si las personas que participamos en los espacios mediáticos, públicos, estuviéramos a su servicio. Una de las grandes trabas para que este país avance en la construcción de su democracia es esa apatía, esa abulia por informarse. Hemos sido educados en la política del menor o nulo esfuerzo. Que el otro me diga. Pues qué, pues que el otro me diga qué hacer. No. Y esto viene a cuento, para terminar esta mañanera, un planteamiento que hizo ayer el señor Ricardo Salinas Pliego en relación con esto que es importante. ¿Quién debe construir la pensión de cada uno? Es responsabilidad que debemos trasladar al patrón y al gobierno federal, o debemos construirla nosotros. La posición que expresa el señor Salinas Pliego en su colaboración en el periódico El Financiero plantea que debe ser cada uno de nosotros. Es una posición interesante que merece, más allá de los descalificativos y adjetivos que le lanzaron en las redes sociales, merece una discusión seria. No es un tema que se pueda desechar así, es que Salinas es un esto, es lo otro, es lo otro, es lo otro, es lo peor. Podrá serlo él, pero el tema que planteó es un tema relevante. No voy a entrar en él porque ayer se anunció que él dio positivo en el COVID-19, entonces por respeto a eso y con el deseo de que recupere su salud lo más pronto posible, y entonces sí, tener una discusión con él para ver cuáles son, más allá de la columna periodística, sus argumentos que soportan y fortalecen su posición. Y yo creo que muchos más debemos opinar en torno a esa vía para construirnos una pensión. Y por favor, termino ahora sí suplicándole, infórmese. No espere a que otro que participa, en este caso yo le diga esto o lo otro. Usted ejerza la responsabilidad ciudadana que tiene de algo que le afecta de manera directa. Infórmese. La información, los datos ahí están, son públicos. Búsquelos. Ponga el esfuerzo. Así como se prepara usted para una final de fútbol o para un clásico América-Guadalajara, deje un poquito eso y esfuércese y aplíquese a conocer aquello que afecta directamente su bolsillo. Por lo demás, le agradezco como siempre su presencia en esta mañanera y lo espero mañana viernes para cerrar una semana más. Gracias.